¿Y en qué contexto recibió? Estamos repasando. Cuando se presentan antígenos en el contexto del complejo mayorista, que ya ustedes vieron la línea, la citosólica, donde se procesan antígenos, donde está el nucleosoma, donde están la beta-oligobina, la molécula alfa. ¿En qué contexto se presentan esos antígenos? Vimos, yo me imagino que vieron 3 días, ¿sí o no? ¿Cuál menos vieron todos? ¿Sí o no? La clase 1 y la clase 2 y de pronto la cruzada. O si no vimos la cruzada, la vemos cuando veamos tumores. ¿Listo? Hay 3 días de presentación antígena de la clase 1. Es decir, que se presentan antígenos en el contexto del complejo mayorista clase 1. ¿A qué linfocitos? ¿Al CD8 o al CD4? Al CD8, sí, no. Listo. Y clase 2 al CD4. ¿Sí o no? Cuando veamos tumores, hay una vía que se llama la vía de presentación cruzada, que son antígenos que se presentan en el contexto de clase 2 a los linfocitos CD8, por la particularidad de los antígenos que vamos a encontrar en los tumores. Listo, ¿qué más sabemos del linfocito CD? Ya sabemos, ¿qué más? No sabemos todavía activación. Listo, ¿qué más sabemos? ¿Cuáles son los mecanismos efectores? Ustedes me decían, los CD4 sabemos que producen citoquinas y por eso es que se denominan células T reguladoras. Listo. ¿Y qué características tienen los CD8 si sabemos? Son células citotóxicas. Listo. Listo. ¿Y por qué son citotóxicas? Citotoxicidad y llevan a la muerte de la célula infectada por el microorganismo, que son los antígenos que son presentados en el contexto de la infección. Hay unas células que también son linfocitos. ¿Qué más sabemos del linfocito CD8? ¿Conocemos los mecanismos o no los hemos visto? ¿Cómo un linfocito es citotóxico? Porque él produce ¿qué citoquina? Que tiene una función de autocrina. ¿Cuál es la citoquina más importante para la diferenciación de este y de este? Seguramente lo vimos por allá en las citoquinas. ¿Sí o no? Vimos el interferón. Listo, ¿y qué hace el interferón? Busquen, revisen. ¿Qué hace el interferón? Es una citoquina mensajera que promueve la diferenciación de un linfocito del CD8, porque no todos son citotóxicos, en los linfocitos es citotóxico. ¿Por qué? Porque induce las producciones de este CD8 de unas moléculas que se llaman perforinas y granzimas. ¿Lo han escuchado? ¿Listo? ¿No puede ser, por favor, el ácido? Que haya la citoquina más importante para la diferenciación de un CD8 en célula citotóxica es el interferograma. ¿Sí o no? Y ese interferograma hace que este linfocito exprese o produzca perforinas y granzimas. Que esas perforinas y granzimas, ya vimos los mecanismos, perforinas inducen poros y la célula muere por apoptosis y granzimas. Listo. ¿Sí o no? Solamente lo vimos. ¿Qué más sabemos? La semicana. ¿Qué será la semicana? Profesor, otra línea Es una línea de Natural Killer, pues el natural linfoide o mieloide.
Puede ser de las dos, pero se ha descubierto, o sea, el otro linfoide está todavía en estudio. ¿Por qué? No, está en estudio, no sé. ¿Pero por qué se piensa que es linfoide? Sí, eso lo mencionó el profe, pero no sé, no Las recuerdo. electas eran de linaje granulocítico o linfocítico. Esa la hemos visto cuando vimos no sé, listo, ¿qué características tiene? ¿Cuál es el marcador de diferenciación de una célula NK? ¿Cómo hago yo en el laboratorio? Ustedes que van a ir con los de patología, ya vieron el fosfo 2, lo importante que es identificar esos marcadores para un diagnóstico de una leucemia, ¿cierto? ¿Cuál es el marcador del medicamento? Si el linfocito TSC es ¿sí opción te lo vimos? No vieron bien cuando vieron después del daño. O sea, sí, Sí. no, pero no el mercado. Listo, C56, pongámoslo por ahí. Listo. Ahorita vamos a ver dónde están ubicadas las células cerebrales. Listo, ¿sabemos algo más? Bueno, entonces en qué nos vamos a concentrar en la clase de hoy y la del martes. En identificar cómo se originaron estas poblaciones de linfocitos T, de dónde provienen, que ustedes saben mucho de eso, cómo se diferencian en el timo y cómo esas células, se les olvidó decirme aquí algo, tienen un receptor que es el receptor del TCR, el receptor de la célula T, que es que yo tengo el linfocito acá, ustedes me decían que un CD3, tiene un CD4, tiene un CD4, no tiene CD8, ustedes me decían por acá que tenía también una cadena Z, que es la que nos ayuda pues al linfocito a la señalización intracelular, y cómo reconoce los antígenos que ustedes me decían ahora, que es una célula muy importante porque es de memoria y porque es de especificidad, o sea, que reconoce unos antígenos que son presentados en este contexto, si no ustedes me dijeron en clase 1. Es decir, que este linfocito tiene una molécula que se llama TCR, ¿sí o no? Que se llama receptor de la célula T. Y es el que reconoce el antígeno que es presentado por complejo mayor histocompatibilidad, clase 2 o clase 1, dependiendo del linfocito, ¿sí o no? Ya vimos también, seguramente, cuando vieron presentación antigénica, la calidad, las características que tiene un antígeno que se presentan en estos contextos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si voy muy rápido, se va a ¿listo? Pues este linfocito, durante ese proceso de diferenciación, adquiere esta molécula que es muy importante porque la que da la especificidad. Y es muy llamativo porque esa especificidad en ese proceso de maduración se hace con base en unos procesos de selección positiva y negativa al reconocer antígenos propios, pero que cuando están diferenciados en periferia o en esos órganos linfoides periféricos, reconocen los antígenos extraños. ¿Listo? Entonces eso sería como lo importante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ese proceso de diferenciación lleva a que se tenga un linfocito T, CD4 o CD8? ¿Cómo desarrolla ese TCR? ¿Cómo se da la selección positiva y negativa? ¿Y cómo se da ese proceso de diferenciación del linfocito? ¿Listo? Y todo esto es lo que se llama ontogenia. Entonces, ¿qué es la ontogenia? Seguramente lo veo bien. La ontogenia es un proceso de maduración y diferenciación de linfocitos. Que ya decíamos ahora, todos tienen un precursor común en médula ósea, pero que esa ontogenia o ese proceso de diferenciación se da en el caso de las células en el timo
y en el caso de la célula B, introgregación. ¿Qué más? Durante este proceso de diferenciación, lo más importante es que esta célula adquiere este TCR, es decir, que le da la especificidad a ese linfocito B. ¿Listo? Incluye rearreglos genéticos, selección positiva y negativa, y garantiza todo este proceso a que ese proceso de maduración lleve el linfocito inmaduro a un linfocito maduro que va a ir a la periferia a protegernos del ataque de ciertos microorganismos, como cuáles, como los virus o algunos antígenos bacterianos, algunos antígenos de hongos y de parásitos que son procesados en clase 1 y por lo tanto inducen la activación de estas células. ¿Listo? Eso es la claro. ¿Qué es la maduración? ¿Qué es la autorrestricción? Entonces, ahorita vamos a ver que este PCR va a dar una restricción a cuáles antígenos se reconocen o no y esa avidez. Y esto lo que va a llevar es al proceso de selección positiva y negativa. ¿Listo? Es todos los procesos que conducen a la formación del PCR, que se crea la restricción. Si es clase 1, si es clase 2, dependiendo de los antígenos propios que se presenten en ese ambiente vivo. ¿Listo? Ontogenia clave, maduración, diferenciación, adquisición de PCR, maduración de la célula, restricción, selección positiva y negativa. ¿Listo? Si vamos muy rápido me dicen porque yo... Listo, entonces, ¿cuáles son los pasos de la ontogenia? Primero, es un proceso de desarrollo y maduración que ocurre en el timo, comenzando con los precursores de médula ósea. Pregunta. ¿Se acuerdan de cuáles son los precursores de médula ósea? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Entonces, ustedes decían ahora, en médula ósea se origina una célula precursora. Y esa célula precursora se caracteriza porque es CD34 positiva, así como el CD33, CD56 del MK, CD19, CD20 del linfocito B. Las células madre son CD34 positivas, ¿sí o no? Y ustedes veían acá, y seguramente lo vieron en el morbo y todo eso. Este se puede ir hacia una línea granulocítica, que seguramente ya la vieron, y una célula linfoide con un progenitor linfoide común que lleva la diferenciación de 3 poblaciones linfoides, ¿sí? O mononucleares también, que son las NK, los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Listo? Pero el proceso donde se da la maduración de estas poblaciones es diferente. Ya vimos entonces la semana pasada que el B se diferencia de dónde. ¿Dónde se diferencia el B? Y hoy nos vamos a concentrar en dónde se diferencian los techos bien. Todos tienen un precursor común, que es el CD34, el CD34 diferencia dos poblaciones, los granulocitos, los mononucleares o linfocitos, y dentro de los linfocitos, 3 poblaciones, NK, linfocitos T, linfocitos T. Y todas esas, dependiendo del sitio anatómico donde se diferencian, entonces se van a dar esos procesos, los vamos a concentrar o del linfocito, ¿sí o no? Y del linfocito T, pues ya vamos a ver las poblaciones. Entonces, listo. Se desarrollan y se maduran en el timo a partir del precursor común. Listo. Profe, una pregunta entonces, ¿el prolinfocito es el que va hasta el timo? Los linfocitos son los que se desarrollan y se diferencian en el timo. Esa célula precursora. Pero el prolinfocito.
Cuando va al timo, se da la diferenciación, es el proceso de diferenciación, y se diferencian hacia linfocitos T, que más adelante se pueden diferenciar dependiendo de ese ambiente tímico, las citoquinas que estén en ese ambiente, si es el linfocito T, si va hacia CD4, se va hacia CD8 o hacia unas poblaciones reguladoras. ¿Sí o no? Creo que ahí es donde se menciona lo de doble positivo y doble negativo. Ya vamos a ver cómo se hace el proceso, como una célula que cuando llega al timo es doblemente negativo, qué es lo que pasa para que pase a doble positivo y luego se quede con un solo marcador. Ahora ya lo vieron. Listo, ¿qué más? Ahora, esos precursores que van al timo, ¿qué hacen durante ese proceso? Entonces entran al timo, ¿sí o no? Y se desarrollan y se diferencian gracias a que adquieren ese receptor. Es decir, todos los linfocitos B tienen receptor, todos los linfocitos B tienen receptores. Sí, como ya desde estos procesos de ontogenia son muy similares, sí, pero tienen pues sus particularidades. Entonces, todos los linfocitos T funcionales que pasan por el timo y salen a la periferia durante ese proceso adquieren un TCR. Los que no tienen un TCR completo, una cadena no se formó, no se formó el complejo, ese linfocito muere por apoptosis. O sea, un proceso de delección clonal donde las células. Es una característica importante. La maduración del T lleva a la adquisición del TCR. El TCR seguramente es el proceso de T. Por un proceso que se llama de lesión. Listo. ¿Qué más pasa? ¿Por qué es importante el TCR entonces? Porque, como su nombre lo dice, es un receptor de la célula T. Es decir, que es el que hace o permite ese reconocimiento del antígeno. ¿Sí o no? Porque ya ustedes me dijeron aquí, la célula presentadora de antígeno, la célula nucleada, el linfocito B, la célula que expresa el antígeno, en este caso el microorganismo, ese antígeno es procesado y presentado al linfocito T en un contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, por eso es muy importante que la adquisición del TCR lo que hace es que le da las características de la especificidad del linfocito T. Cosa que no tienen las otras poblaciones celulares que hacen parte del organismo. Un macrófago no reconoce específicamente, reconoce genes. Aquí sí se reconoce especificidad porque hay un procesamiento, ¿sí o no? Acá aquí se reconoce. No hay patrones moleculares asociados a patógenos a través de una vía que lleva a la inflamación y todo eso. Listo, eso lo vamos a ver cuando lo vimos. Listo. Entonces, el linfocito adquiere esas características de reconocimiento de moléculas de las células. Y otro proceso muy importante, la selección positiva. Entonces, como yo les decía, durante el proceso de activación y diferenciación del T, ¿sí o no? Tenemos que se van a dar unos momentos que son antígeno dependientes y antígenos dependientes. ¿Ustedes qué creen que está pasando en el timo? ¿Cuál será el reconocimiento? ¿Dependiente antígeno o independiente para que se dé esa maduración? ¿Dependiente o independiente? Yo que les decía ahora que durante ese proceso de diferenciación ellos se diferencian o se seleccionan positivamente con base en qué.
en antígenos propios, que son reconocidos con unas afinidades por ese TCR. Entonces, todo lo que se ve en el tipo es antígeno independiente o dependiente. Independiente. No, acá no hay antígenos. En el tipo no hay antígenos. Hay antígenos propios. ¿Cierto? Estamos hablando de estructura del tipo. Cuando están en periferia, entonces es estímulo. Cuando están en periferia, cuando están maduros, que están pensando, cuando llega el microorganismo, cuando infecta el microorganismo, esa activación del linfocito T es dependiente a la alimentación, de ese antígeno que se expresa y se presenta en cada contexto. Entonces, eso es en periferia. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver cómo es ese servicio. Lo que les decía ahora, durante ese proceso de diferenciación, la mayoría muere y algunos sobreviven, que son las clonas que quedan de memoria y que responden a que son los que migran. Esto es lo mismo, los pasos de la autogenia, origen en la médula ósea, migran al tipo, se desarrollan están las poblaciones positivas, se da la selección química positiva y negativa, se da la maduración y la salida del tipo. Dudas de esa parte. ¿Dónde se originan? En médula ósea. Un precursor común que es el 24 positivo. Van al timo, en el timo se diferencia. Se expresa el TCR, vamos a ver qué es el TCR, cómo está compuesto, cuáles son esos procesos de organización. Cómo empiezan siendo doblemente negativas y cómo se convierten en dobles positivas y cómo llegan a ser poblaciones maduras que expresan uno de esos marcadores. ¿Cómo se da la selección positiva en la maduración? ¿Listo? Hay un proceso de formación que se llama recombinación somática. Ustedes seguramente vieron esto, ¿no? Es el proceso en donde participan unas enzimas que se llaman las RAN. Es el proceso por el cual se desarrollan, se expresan, se da la diversidad de los TCRs y los linfocitos. Gracias a qué? A unas enzimas que se llaman las RAN, que son enzimas activables de la recombinación, porque ya vamos a ver ese TCR, cuál es la composición genética y por qué, con una diferenciación que yo estoy dando en el mismo, es una diferenciación muy limitada, porque son con antígenos propios, cómo se pueden dar o tener TCRs con diversidades de 10 a la 16, 10 a la 18. Como cuando el linfocito T se diferenció en el timo, genera esa memoria para que cuando el ser humano se enfrente a todos los antígenos, responda. Entonces, esos procesos se dan por recombinación genética. Esta es más o menos la cantidad de diversidades que se van a dar, ya lo vamos a ver. Y importante que esa recombinación es en la ausencia de la fase final de las segundas específicas, dependiente del ti. Entonces, dudas de acá. Entonces, nos vamos a concentrar acá en el timo. Entonces, en el timo, ustedes vieron seguramente por allá en otro, que el timo tiene una estructura muy bonita, ¿sí o no? Que tiene una, ¿se acuerdan o no lo vieron? ¿Sí lo vieron? Miren el timo. Cuando uno mira el corte del timo, ¿qué tiene? Una porción o una que se denomina corteza
y una porción que se llama médula, ¿sí o no? Durante ese proceso, cuando los linfocitos llegan al timo, hay una migración y en este ambiente químico, dependiendo de las citoquinas o de los antígenos propios que se están presentando, se da ese proceso de la migración. El proceso de diferenciación de esos linfocitos se va a dar en la médula. Les pasa de la corteza a la médula. ¿Qué hay en ese timo? Hay células epiteliales, que son células presentadoras del timo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque una célula epitelial puede presentar antígenos. ¿Y por qué más? Porque es una célula mononuclear, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con las células mononucleares en inmunología? Son muy importantes porque expresan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las virus, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esas células epiteliales corticales del timo son muy importantes porque miren acá, por el contacto con esos linfocitos puede favorecer esa restricción y esa diferenciación de linfocitos. ¿Listo? Pero es en la médula donde se van a dar todos esos procesos de PROTEIN, PRETEIN, dobles negativos, dobles positivos, hasta una célula madura. ¿Sí o no? Que era lo que nos preguntaba la compañía. ¿Sí o no? Nos acordamos del timo. Les volvamos a ver. Está el timo, y ustedes miren acá. En la parte superior está la corteza y en la parte inferior está la médula. Entonces acá se ve cómo estas diferentes poblaciones durante la migración y el curso por todo el timo se van dando esa diferenciación hacia esas poblaciones celulares. Que el objetivo es que se desarrolle, como vemos acá, células T reguladoras, células CD4 y células CD8, ¿sí o no? Las células T con un patrón, así como ustedes lo vieron en CD4, TC1 y TC2, ¿sí o no? Porque los linfocitos todos pueden ser citoquinas, TC1 porque es un patrón muy similar a las TH1 y TC2. Los CD4, miren que los CD4 se pueden ir por diferentes poblaciones, ¿sí o no? Los ayudadores o las reguladoras, ¿sí o no? ¿No han visto las reguladoras? TH17, TH-TB, las que producen interleucina abiertas. ¿Listo? Ahora, veíamos ahora que el linfocito T, además de esta molécula CDCR, tiene la molécula que ayuda a su diferenciación del CDCR. Entonces, ¿qué dice acá? Que esa célula por un marcador de linaje que se llama CD3. Y además de unas moléculas que son transductoras de señales. Cuando veamos activación, nos vamos a dar cuenta que este reconocimiento específico va a llevar a que esta célula se active, ¿sí o no? ¿Y cómo se va a activar? Entonces, primero hay un reconocimiento específico por complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí o no? Luego hay una señalización intracelular que hace que este linfocito produzca citoquinas, ¿sí o no? Como es un CD8, seguramente produce más interferón-gamma. ¿Para qué? Para que esa célula, la que reconoce un antígeno específicamente, se diferencie en un linfocito citotóxico productor de terpolinas y racimos, ¿sí o no? Entonces, hay unas moléculas de señalización intracelular muy importantes que son el CD4
esas moléculas no solamente nos ayudan a identificar la población de linfocitos T, sino que son importantes para la activación celular. Entonces miren que estas poblaciones lo que tienen es un complejo de moléculas, ¿sí o no?, que van a ser muy importantes para la activación. Entonces ya aparte vamos a ver cuáles son esas moléculas que van a ver. ¿Listo? Ahora, este TCR en el linfocito T, lo más común es que el 90% ese TCR esté conformado, ya vamos a ver, por unas cadenas alfa y unas cadenas beta. Pero también durante esa diferenciación hay unas cadenas que son las gamma delta, que cuando los TCRs están formados por estas cadenas tienen una función diferente. No son muy comunes en la naturaleza, pero en algunos procesos infecciosos, en algunos tumores, puede haber una preferencia de linfocitos T o TCRs gamma delta. Pero lo más común es un TCR alfa beta, que es muy parecido a lo que es seguramente. Esto es la recomendación. Entonces, en resumen, la maduración tiene estos cuatro pasos: maduración, reordenamiento genético, selección y control. Vamos a empezar ahora sí a mirar cada uno de ellos. Entonces, vean, entonces, ¿qué tenemos ahí? Todos los diferentes estadios de maduración del linfocito T. ¿Sí o no? Una célula stem, un prolinfocito, un prelinfocito, un linfocito maduro, unos grupos de linfocitos y unos linfocitos maduros. Concentrados, me levanto siempre la hora que lo van a entender ahora. Concentrados acá en qué? ¿En dónde se van a diferenciar esas poblaciones? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son los eventos en ese proceso de diferenciación importantes en cada población? ¿Sí o no? Entonces tenemos, de acuerdo al ciclo anatómico, que todo, tanto el proteína como el prelinfocito, como el inmaduro y los subgrupos, ¿dónde se van a dar esos procesos? En el timo, ¿sí o no? La célula externa, esa célula pluripotencial, ¿dónde va a estar? Principalmente médula ósea. Y en los órganos linfoides secundarios, ¿qué vamos a encontrar? Solamente linfocitos maduros que expresen o uno o otro CD3, cadena Z y TCR. Porque esos son los que van a estar, o son los que van a ayudar a esa respuesta inmune. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cuáles son los principales eventos que se van a presentar en cada una de estas poblaciones? Entonces tenemos, tanto en esta célula pluripotencial que migra al timo y que al origen hace el linfocito, va a estar caracterizada ¿por qué? Porque en ese timo o en ese ambiente hay una alta producción de ¿qué? De factores de crecimiento y de una citoquina muy importante que ustedes seguramente la vieron, que es la interleuquina 7, que es una citoquina muy importante en la proliferación de linfocitos. ¿De linfocitos dónde? En el timo. ¿Listo? Entonces se caracteriza ¿por qué? Porque hay una gran producción de factores de crecimiento y la célula tiene una mayor proliferación gracias al efecto de la interleuquina 7 que se está produciendo en ese ambiente químico. ¿Sí o no? Listo. Ahora, cuando el linfocito se diferencia hacia un prolinfocito, ¿qué es lo que está pasando en esa población celular, en ese ambiente químico que se está dando en qué nivel? ¿En la corteza o en la médula? ¿En la corteza o en la médula? ¿En la corteza o en la médula? En la corteza. ¿Se acuerdan que en la médula ya estamos
la selección positiva. Entonces, acá, en este crónicocito, el principal evento es que hay un reconocimiento de un antígeno porque se está empezando a formar el receptor de la célula T. Es decir, que se están dando los rearreglos de los genes que codifican para las cadenas alfa y beta de este TCD. Entonces, por eso el evento principal es el rearreglo. Ahí todavía no hay expresión de la proteína, no hay producción del receptor, empieza el rearreglo. Si está muy difícil, me dicen y vamos con calma. ¿Listo? Ahora, de las cadenas alfa beta, que son las que principalmente se encuentran en estos TCDs. Listo. Cuando ese linfocito pasa de un prolinfocito a un prelinfocito, ¿cuál es el principal evento? Que ese TCR o esas cadenas que se estaban rearreglando en el prolinfocito ya se está dando la expresión de las cadenas y se está formando el receptor. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que ustedes acá ya ven que este linfocito tiene acá una molécula que es un pre-TCR. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque la primera cadena que se forma es la cadena beta y luego la alfa. Y esta cadena alfa es como una cadena lineal, así como vimos en complejo de histocompatibilidad. Entonces, por eso se llama como un pre-TCR y por eso es que se llama prelinfocito. Mientras en el pro se están dando los rearreglos genéticos, en el pre ya hay expresión de esas cadenas que forman el TCR. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue ocurriendo acá en el tiempo? Ya, como hay un TCR, puede haber ¿qué? En ese tiempo. Se pueden comenzar a presentar los... Entonces, pueden haber presentación de antígenos químicos, ¿sí o no? Por esas células epiteliales corticales, y entonces eso lleva a la selección del receptor. Es decir, en este paso, que es un linfocito inmaduro que tiene un TCR, ya vamos a ver que hay unas poblaciones que se caracterizan acá, y estas poblaciones se pueden ir hacia una selección positiva y una selección negativa. Imagínense una presentación antigénica y antigénica, pero en vez de presentarse antígenos extraños, se están presentando antígenos propios. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa si reconoce antígenos propios? Ahora, luego ya se da el proceso cuando se hace esa selección positiva o negativa, ya se da la valoración de los diferentes grupos de linfocitos y ya el linfocito maduro que va entonces a los órganos. ¿Listo? Claro, hasta acá. Entonces vamos a ver ya con más detalle durante esos procesos cómo es en relación a la expresión de esas moléculas importantes de señalización que dice fácil, ¿sí o no? Una célula precursora, un prolinfocito, un prelinfocito, un linfocito inmaduro y la célula. Y el pre es muy fácil porque no se examina el pre-TCR y el pro todavía no hay TCR. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver en esos rearreglos cómo se están dando esa generación de linfocitos. Nos vamos a quedar acá porque ya vamos a ver ese segundo evento. ¿Cuáles son los marcadores de superficie? Entonces, que son muy importantes para la identificación, para el proceso en el laboratorio, como microbiólogos, que hacemos pruebas inmunológicas, que vamos a hacer una psicometría en el laboratorio también. Cuando veamos citometría, cuando tengamos un tejido, cuando estemos apoyando un diagnóstico de una leucemia, de un tipo celular, de un cáncer, muy importantes los marcadores. Entonces, CEKIR es un marcador de qué? Lo vimos por allá, un marcador
proliferación, ¿sí o no? Decíamos ahora entonces, esas células son CD24 positivas del precursor y CD positivas y expresan unos marcadores que son muy importantes, que son el CD44 y el CD25. Listo. El proteíno. Entonces miren cómo es el proteíno. Como es una célula que está en alta proliferación y en diferenciación, son CD positivos, CD44 positivos y CD25 positivos. El PRT ya no es una célula que está proliferando mucho, porque el PRT está concentrado en qué? En que se dé ese proceso de generación y de producción de ese PCR, ¿sí o no? De ese PCR cumplido. Entonces son CD positivos, CD44 negativos y CD25 negativos. Hay una parte donde son doblemente positivas, CD8, CD4 positivas, es decir que todas estas células antes de estas poblaciones son ¿qué? Células doblemente negativas. Pero durante ese proceso de diferenciación las células pasan, los linfocitos pasan de ser doble negativos a doble positivo, single positivo o una sola molécula, ¿sí o no? Entonces los doble positivos son CD4, CD8, luego se convierten en células que van a expresar uno o dos los receptores, son CD4 positivo, CD8 negativo, y expresan todo su TCR y son CD3 alfa. ¿Listo? Ahora, con relación a la respuesta al antígeno, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál sería la población de todas estas que más responde al antígeno? ¿Cuál responde más al antígeno? ¿Sí o no? Los doble positivos, porque en este paso se da la selección positiva o negativa. ¿Y por qué más? Porque son los que responden al antígeno y el proteíno y el PRT no. Profe, porque ya tienen el TCR. Porque ya tienen el TCR. ¿Sí o no? Listo. ¿Y qué otro estadio responde al antígeno? ¿Sí o no? El maduro, el que se va a la periferia y ya está censando de acuerdo a los microorganismos y se da esta respuesta especial. ¿Sí o no? Claro esto. Entonces, maduración precoz dada por la actividad mitótica de interleucina 10. Vamos a ver cómo se da el ordenamiento, es decir, la formación de ese TCR. Deseamos ahora que el TCR se da por un proceso que se llama recombinación somática por unas enzimas que son la RAP1 y la RAP2 que es una metodología de molecular. ¿Listo? Ahora. Este es el TCR. Entonces, el TCR, ustedes ya vieron con Julián, que tiene como una conformación muy similar a la estructura de una hemoglobina. Este TCR, ya les decía ahora, está formado por ¿qué? Por una cadena beta y una cadena alfa. ¿Sí o no? Que tiene unas regiones variables, constantes, de unión. La diferencia entre la beta y la alfa es que la beta tiene además un segmento que se llama diversidad. Y ese segmento es el que da la diversidad para que se produzcan 10 a la índice de 18 clonas que puedan en periferia reconocer antígenos específicos. ¿Sí o no? Entonces miren aquí. Con una región transmembrana, con una estructura de inmunoglobulina y con esta estructura. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La estructura de qué?
del gen, de la proteína, de la cadena. Pero es que el gen o la proteína. De la proteína, ¿sí? Entonces estamos viendo acá arriba la cadena beta. Entonces esta cadena beta, que ya vamos a ver cómo se abre abriendo, tiene una porción amino, una porción carboxiterminal y tiene una región variable. La cadena beta es la única que tiene esta región de diversidad, que da la diversidad a los diferentes antígenos, una región de unión que permite la unión con esa porción constante. ¿Dónde están las porciones constantes? En una inmunoglobulina o en un PCR, en la parte superior, en la parte inferior. Son las que están siempre relacionadas con la región de la membrana. Y siempre la variabilidad va a estar en la parte superior porque son las que van a dar la exposición, son las que van a hacer el reconocimiento. ¿Listo? Entonces, Pero me hubiera dicho que cuál es la que tiene que la beta. Las cadenas beta del PCR son las que tienen acá que es el cambio. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre la cadena alfa y la beta. No, el PCR, veanlo acá, está conformado por una cadena beta y una cadena alfa. La estructura es muy similar, solo que la cadena beta tiene además una región que es la región de diversidad. Y esa región, cuando se dan las diferentes recombinaciones, es la que puede llevar a que un PCR pueda reconocer hasta 10 a la 18 antígenos inteligentes. Mientras que la cadena alfa no. ¿Listo? Es decir, que cuál de las dos cadenas sufre recombinación somática de la región de diversidad. La cadena beta, ¿sí? Entonces miren acá, variabilidad, diversidad y unión, que se une a la región constante, y esta es la región granular. Mientras que la alfa, miren que es similar, solo que no tiene esa región. Y esta es la estructura, como está el PCR, esta es la membrana, aquí hay una región, ¿sí?, que hace parte de esta región constante y que es la que ayuda pues, a la transmisión de ¿Listo? variabilidad, diversidad, J en inglés. Y C es la región constante. Me repite porque la cadena beta también se puede recombinar. Recombinar la región de diversidad, porque es la única que tiene diversidad, esa región. Ya acabamos.